Hola a todos, hablaremos en este día acerca de la célula, su estructura y su función. Comenzamos hablando acerca de los componentes químicos de la célula. Dentro de ellos se encuentra el agua, que es el componente más abundante y es el medio en el que se llevan a cabo las reacciones químicas. En ella, es decir, en el agua, están disueltas varias sustancias y también están suspendidas estructuras y otras sustancias. Otros componentes químicos de la célula son los iones. Tenemos dentro de ellos el potasio, K+, el fosfato, P, el sulfato, S, y el bicarbonato, HCO3-, que son iones que están en concentraciones elevadas dentro de la célula. Y tenemos el sodio Na+, el calcio Ca+2 y el cloruro Cl-, que están en concentraciones relativamente pequeñas dentro de la célula. Otro de los componentes químicos de la célula son las proteínas, constituyen del 10 al 20% de la masa de la célula. Se dividen en globulares que principalmente funcionan como enzimas y filamentosas que generalmente tienen una función estructural, con algunas excepciones. Por ejemplo, tenemos el caso de la actina y la miosina, que aunque son filamentosas, funcionan como proteínas contráctiles, o sea que no tienen una función estructural. En el siguiente esquema enfatizamos esa división de las proteínas de las células en globulares y filamentosas, y que las globulares funcionan más que todo como enzimas y las filamentosas generalmente tienen una función estructural, ya que aparece una excepción que es con respecto a la actina y la miosina, que son proteínas contráctiles. Los lípidos son otros componentes químicos de las células y los más abundantes dentro de ellas son los fosfolípidos y el colesterol. Entre los dos hacen 1 a 2% de la masa celular. Aquí también tenemos una excepción con respecto a los adipocitos, que son las células del tejido adiposo, que se caracterizan por almacenar grasas. Dentro de los adipocitos, en primer lugar, tenemos triglicéridos en vez de fosfolípidos y colesterol. Y estos constituyen el 95% de la masa celular. Comparen 95% contra 1 a 2% en las otras células. Otro de los componentes químicos de las células son los carbohidratos. Corresponden al 1% de la masa celular en general, pero las células musculares tienen 3% de su masa como carbohidrato y los hepatocitos, células del hígado, tienen 6% de su masa como carbohidrato. En otras palabras, las células musculares y los hepatocitos tienen más carbohidrato que otras células. Otros componentes químicos de las células son los ácidos nucleicos, que corresponden al ácido desoxirribonucleico ADN o DNA y al ácido ribonucleico ARN o RNA. De estas dos moléculas hablaremos con más detalle en otro tema. Hablamos acerca de la estructura física de la célula. Dentro de la estructura física de la célula tenemos organelos, inclusiones citoplasmáticas, gotas de lípidos, vesículas y gránulos. Pero hablaremos básicamente de los organelos, que son estructuras complejas y dinámicas. Aquí tenemos la lista de los organelos. Son la membrana celular o plasmática, el núcleo, el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, los lisosomas, los peroxisomas, las mitocondrias y los centríolos. Vamos a hablar acerca de cada uno de ellos. Aquí aparece nada más una imagen mostrando los organelos que contiene una célula. Hablamos de la membrana celular. El grosor es de 7.5 a 10 nanómetros. Limita la célula de otras células y del ambiente extracelular. En el interior de la célula se encuentra el núcleo y el citoplasma. El citosol es parte del citoplasma y es un gel de base acuosa en el cual se encuentran suspendidos organelos.
La membrana celular está formada por una bicapa lipídica y otros elementos lipídicos, proteicos y glúcidos, es decir, carbohidratos. La bicapa está compuesta fundamentalmente por fosfolípidos, los que son anfipáticos. Aquí recordamos que los compuestos anfipáticos son los que tienen una parte hidrofílica y otra hidrofóbica. Los fosfolípidos pueden representarse como teniendo una cabeza y dos colas. Aquí vemos una imagen de una representación de un fosfolípido. Esta es la parte como cabeza que corresponde al extremo hidrofílico y estas son las colas que corresponden al extremo hidrofóbico. En la cabeza de los fosfolípidos se encuentra el grupo fosfato. Las colas son cadenas de ácidos grasos. Las colas forman un centro hidrofóbico en la parte más interna de la bicapa. Aquí en esta figura podemos observar ese centro hidrofóbico formado por las colas o cadenas de ácidos grasos de los fosfolípidos, fundamentalmente. Observamos de paso que las cabezas de los fosfolípidos se encuentran para la parte de arriba en la figura que representa generalmente la parte externa. Y también se encuentran dirigidas en la parte, para la parte de abajo, que corresponde a la parte interna de la célula. La bicapa lipídica es una barrera impermeable a sustancias hidrosolubles como los iones y la glucosa. Por el contrario, es permeable a sustancias solubles en lípidos como ser las hormonas esteroides. O también es permeable a moléculas constituidas por o moléculas que son pequeñas, como el oxígeno y el dióxido de carbono. El colesterol está inmerso en la bicapa lipídica y contribuye a regular la fluidez de la membrana, de manera que a mayor concentración de colesterol hay mayor rigidez y por lo tanto hay menos fluidez. Aquí observamos una imagen de la bicapa lipídica y observamos acá las moléculas de colesterol inmersas en esa bicapa lipídica. Las proteínas que se encuentran en la membrana se dividen en integrales y periféricas. Las integrales pueden ser a la vez transmembranales, que son las que atraviesan todo el grosor de la bicapa o de la membrana, y no transmembranales, que no atraviesan todo el grosor de la bicapa. Las integrales son aquellas que interactúan con el centro hidrófobo de la membrana. Las periféricas, por el contrario, son las que no interactúan con el centro hidrófobo de la membrana. Y estas periféricas están en la cara interna de la membrana, unidos a una proteína integral o a un lípido. En esta figura observamos acá la bicapa lipídica y aquí observamos una representación de 4 proteínas. Las 2 marcadas con una I corresponden a integrales y las 2 marcadas con una P corresponden a proteínas periféricas. A la vez, estas proteínas integrales representan 2 tipos de proteínas integrales. Esta representa las transmembranales, que como ven atraviesan todo el grosor de la bicapa. Y esta representa a una no transmembranal, que no atraviesa todo el grosor de la bicapa. Ambas, como ven, hacen contacto con el centro hidrofóbico de la bicapa lipídica. En cuanto a las periféricas, también se representan 2, una que está unida a una proteína integral y otra que está unida a un lípido. La unión entre la proteína periférica y la proteína integral o lípido se da en la mayoría de los casos por medio de una molécula de anclaje llamada glucosil fosfatidil inositol, conocido con las siglas de GPI. Esta es una molécula entonces que sirve para unir la proteína periférica, ya sea con una proteína integral o en otros casos con un lípido. Con respecto a los carbohidratos, estos están unidos a proteína como glucoproteína o unidos a lípido como glicolípido. Generalmente están en la parte exterior de la membrana o célula.
La membrana celular es una estructura sumamente dinámica, lo que fue planteado en el llamado modelo del mosaico fluido por Singer y Nicholson en el año de 1972. Este dinamismo involucra, por ejemplo, movimientos giratorios de las cadenas de ácido graso de los fosfolípidos, movimientos laterales de las proteínas integrales y movimientos de fosfolípidos de una capa a la otra capa, de la bicapa. Esto último es conocido como flip-flop. O sea, flip-flop es cuando un fosfolípido se mueve de una capa a la otra capa de la bicapa lipídica de la membrana celular. Las membranas de otros organelos son semejantes a la membrana plasmática, aunque con diferencias en cuanto a la composición. Por ejemplo, la membrana mitocondrial es rica en un fosfolípido particularmente, conocido como cardiolipina. Hablamos de otro organelo que es el núcleo. Este está formado por el núcleo plasma, que está rodeado a la vez por una doble membrana, una membrana nuclear externa y otra interna, existiendo un espacio entre ambas que se llama espacio perinuclear, el cual tiene de 20 a 40 nanómetros. El núcleo es el sitio de almacén y replicación del ADN, también aquí se produce el ARN, contiene el nucleolo, que es un suborganelo, que no está rodeado por membrana, pero se distingue del resto del núcleo. El nucleolo es el sitio de síntesis de ARN ribosomal y también es el sitio donde inicia el ensamblaje de los ribosomas, partículas formadas por ARN ribosomal y por proteínas. Estos ribosomas terminan de ensamblarse en el citoplasma. Otro organelo es el retículo endoplásmico. Es una red de estructuras tubulares y vesiculares aplanadas e interconectadas. Hay dos tipos, el rugoso o granular y el liso o agranular. El rugoso se conoce con la sigla de RER y está rodeado por ribosomas y está asociado con la síntesis de proteínas, que sucede en los ribosomas. El liso se conoce con la sigla de REL y participa en la síntesis de sustancias lipídicas y en procesos enzimáticos celulares. El aparato de Golgi es otro organelo, es un apilamiento de 4 o más capas de vesículas cerradas, planas y delgadas que están cerca del núcleo. Se encuentra íntimamente relacionado con el anterior, es decir, con el retículo endoplásmico. De este último brotan continuamente vesículas RE, conocidas así RE porque vienen del retículo endoplásmico. Estas vesículas después se fusionan con la membrana del aparato de Golgi. A su vez, del aparato de Golgi se originan vesículas secretoras y otros componentes citoplasmáticos. Los lisosomas son organelos vesiculares originados en el aparato de Golgi. De manera que aquí tenemos el caso de que un organelo origina otro tipo de organelo. Los lisosomas constituyen, entre comillas, el aparato digestivo intracelular, ya que ahí se lleva a cabo la digestión de sustancias y estructuras por enzimas hidrolíticas. Tenemos los peroxisomas, que son organelos semejantes a los lisosomas, pero que no provienen del aparato de Golgi. Sus proteínas provienen desde ribosomas citosólicos y sus lípidos provienen desde el retículo endoplásmico. Al incorporarse tanto proteínas como lípidos a los peroxisomas, esto hace que ellos crezcan y que se dividan, y así se reproducen o se multiplican. La matriz contiene más de 50 diferentes tipos de enzimas, entre ellas las que participan en la oxidación de ácidos grasos. También en los peroxisomas se combina oxígeno con hidrogeniones produciéndose peróxido de hidrógeno, H2O2. De ahí el nombre de estos organelos. El peróxido de hidrógeno es deleterio, o sea, perjudicial para la célula, pero los peroxisomas tienen un mecanismo de defensa, la enzima catalasa que lo convierte en agua más oxígeno. Las mitocondrias son otros organelos muy importantes. Tienen una membrana interna y otra externa. Les recuerdo que el núcleo también es otro organelo que también tiene dos membranas, una interna y otra externa.
En este caso, entre ambas membranas hay un espacio que se llama espacio intermembranal. Por dentro de la membrana interna está la llamada matriz mitocondrial. La membrana interna tiene numerosas invaginaciones que forman las llamadas crestas que sobresalen hacia la matriz. Aquí tenemos una imagen que nos muestra la membrana externa, la cual es lisa, la membrana interna, la cual tiene pliegues y forma las crestas que sobresalen hacia el interior. En el interior observamos también la matriz mitocondrial y aquí observamos el espacio que hay entre las dos membranas. En las crestas y en la matriz mitocondrial hay enzimas oxidativas que son necesarias para extraer energía de los nutrientes. La energía extraída es almacenada principalmente en una molécula que es el adenosintrifosfato, conocida con las siglas de ATP. Debido a esto, las mitocondrias se conocen como centrales eléctricas de las células. Las mitocondrias también contienen ADN, que codifica proteínas que van a formar parte de las mitocondrias. Pero otras proteínas mitocondriales son codificadas por el genoma, es decir, por el ADN del núcleo, e importadas después desde el citosol. Los centríolos, para terminar con el estudio de los organelos, son dos estructuras cilíndricas por cada célula que se encuentran cercanas al núcleo y dispuestas perpendiculares una a la otra, es decir, que hacen un ángulo recto unas con otras, una con la otra. Su pared tiene 9 tripletes de microtúbulos, de los cuales hablaremos más adelante. Los centríolos más la sustancia pericentriolar que los rodea forman el llamado centrosoma, que es un centro de organización de microtúbulos. Hablamos ahora acerca del citoesqueleto. Este es un sistema de fibras y túbulos dentro de la célula, que mantiene la estructura de la célula, pero permite cambios de forma y movimientos. Está formado por los siguientes elementos: microtúbulos, microfilamentos, filamentos intermedios y proteínas asociadas a los dos primeros elementos, es decir, a los microtúbulos y a los microfilamentos. Hablamos de los microtúbulos. Son estructuras largas y huecas, tienen 20 nanómetros de diámetro, lo cual corresponde a 5 nanómetros de pared y 15 nanómetros de cavidad. Están formados por dos tipos de proteínas, que son las tubulinas alfa y beta. Son altamente dinámicos, constantemente se ensamblan y se desensamblan. Tienen dos extremos, un extremo positivo que es donde predomina el ensamblado y otro negativo que es donde predomina el desensamblado. Los microtúbulos son o constituyen vías como especies de carreteras o vías de ferrocarril para el transporte de un sitio a otro de la célula de partículas, vesículas y gránulos de secreción y organelos, como por ejemplo mitocondrias. También los microtúbulos forman el huso mitótico, por el cual se mueven los cromosomas durante la mitosis. El paclitaxel es un medicamento que se fija a los microtúbulos, inhibiendo su desensamblaje, afectando de esta manera la formación del huso mitótico y por lo tanto afectando la división de las células. Esto lleva a la muerte celular, por lo que se usa como antineoplásico, ya que actúa en las células que se dividen más rápido, que son las células cancerosas en el caso de que una persona tenga un cáncer. Otro elemento del citoesqueleto son los microfilamentos, que son fibras sólidas y largas de 4 a 6 nanómetros de diámetro. Están formadas por la proteína actina, la cual se encuentra en forma G, globular, y en forma F, filamentosa. La primera es monomérica y la segunda es polimérica. En otras palabras, varias moléculas de actina G forman cadenas y así forman la actina F. Los microfilamentos están en los extremos de microvellosidades. También se relacionan con los desmosomas y con las zónulas adherentes. También están dispuestos en haces por debajo de la membrana plasmática y están distribuidos en el citoplasma. Se requieren para la formación de vesículas. Otro de los elementos del citoesqueleto son los filamentos intermedios. Son fibras sólidas de 8 a 14 nanómetros. Este es un diámetro
que está entre el de los microfilamentos y el de los microtúbulos, de ahí su nombre de filamentos intermedios. Son formados por varios tipos de proteínas fibrosas. Conectan la membrana nuclear con la plasmática. Ayudan a resistir la presión externa, evitando que las células sean aplastadas. Otro elemento del citoesqueleto son las proteínas asociadas a los microtúbulos y a los microfilamentos. Todas ellas son motores moleculares porque son ATPasas que rompen el ATP y liberan energía a partir del mismo, la cual es usada para el movimiento de partículas, vesículas, gránulos y organelos. Las proteínas asociadas hemos dicho que se dividen en las asociadas a microtúbulos y las asociadas a microfilamentos, que también se les puede llamar asociadas a la actina, puesto que los microfilamentos están formados por actina. Las proteínas asociadas a los microtúbulos son la cinesina, la dineína citoplasmática y la dineína del axonema. Y las asociadas a los microfilamentos son la miosina 1 y la miosina 2. Hablamos de cada una de ellas. La cinesina desplaza partículas y estructuras hacia el extremo positivo del microtúbulo, mientras que la dineína citoplásmica lo hace hacia el extremo negativo del microtúbulo. La dineína del axonema está en cilios y flagelos y es responsable del movimiento de estos. También causa deslizamiento de un microtúbulo sobre otro y desplaza partículas hacia el extremo negativo del microtúbulo. Aquí tenemos una imagen que nos muestra cómo una mitocondria se mueve de un lugar a otro, en este caso en la dirección que apunta esta flecha. Para ello entonces la mitocondria debe de seguir una vía que es como una especie de carretera que se construye en el momento que se va a dar el movimiento y que es un microtúbulo. Además, para que la mitocondria pueda moverse siguiendo la dirección del microtúbulo, tiene que haber un acoplamiento entre la mitocondria y el microtúbulo. Esto se produce a través de una de las proteínas asociadas, en este caso la cinesina, que a través de sus cabezas se une a el microtúbulo y a través de la cola se une a la mitocondria. Así la mitocondria puede interactuar con el microtúbulo. Además, la cinesina capta la molécula de ATP y la transforma en ADP más fosfato inorgánico y así libera energía que es utilizada para el movimiento de la mitocondria. La miosina 1 tiene una cola corta y una cabeza y desplaza membranas y también desplaza un filamento de actina sobre otro. La miosina 2 tiene una cola larga y dos cabezas y participa en la contracción muscular, en la tensión cortical, en el recubrimiento de moléculas superficiales y en la polaridad de las células y en la citocinesis. Aquí mencionamos una lista de las funciones del citoesqueleto. Número 1, le da forma a la célula y mantiene esta forma. Número 2, estabiliza la posición de los organelos, aunque dinámicamente, llevando a la organización interna de la célula. Número 3, participa en el transporte intracelular de partículas, vesículas, gránulos y organelos. Número 4, participa en el ensamble celular para la formación de tejidos a través de la conexión con fibras proteicas del espacio extracelular para unir las células. 5, participa en los movimientos de la célula, tanto los globales como el movimiento ameboide de los leucocitos, que se parece al movimiento que realizan las amebas, o locales como el de las microvellosidades, los cilios y los flagelos. Y en sexto y último lugar, tenemos que otra de las funciones del citoesqueleto es que está involucrado en la formación de vesículas para que se lleven a cabo procesos de endocitosis. Bien, nos veremos en otro tema posteriormente.